Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy de Historia del Perú. Siguiendo la correlación de las clases anteriores, vamos a tocar el tema del virreinato peruano, su organización política. En clases anteriores habíamos visto pues, los diversos aspectos que significaron la conquista del imperio de los incas y por consiguiente el establecimiento del dominio español aquí en el Perú. Las guerras civiles entre los conquistadores españoles replantearon a la colonia española una forma eficaz de administrar el territorio peruano, el territorio que ellos consideraban una de las principales o su principal colonia en América del Sur. Ya habían establecido el virreinato en México y faltaba en América del Sur. Por lo tanto, una vez finalizada, una vez concluida en parte de las guerras civiles entre los conquistadores, se estableció el virreinato peruano. 7 serían pues las instituciones que detentarían en sus manos el control y la administración política del virreinato del Perú, de la organización del dominio colonial aquí en América del Sur. Estas 7 instituciones serían pues el rey, en primer lugar, el rey como jefe supremo de la autoridad española. Después vendría de él el Consejo de Indias, el Real y Supremo Consejo de Indias. Estas dos instituciones se ubicaban en España, estaban pues ubicados en la metrópoli española. El rey de España nunca vino al Perú, nunca llegó al Perú. Vamos a ver sus diversas características y su connotación como gobernante. Los miembros del Consejo de Indias tampoco nunca en su totalidad llegaron al Perú. El que sí administró desde el Perú y por orden de España fue el virrey. Virrey o vicerrector del rey, ¿no? Acá en América del Sur, principalmente en el Perú. De ahí viene pues la Real Audiencia de Lima. La Real Audiencia de Lima. Como institución de carácter legislativa y como institución de carácter judicial en las colonias. Muy bien. Hemos dicho que han sido 7, faltan 3. Vamos a colocar la que se instauró primero y que ya sea en orden decreciente de importancia, no está buena, sería los corregimientos. Los corregimientos. Que serían pues reemplazados debido al abuso grande que cometían y a la rebelión de Túpac Amaru II en 1780, casi por el siglo XVIII se establece ya, al comienzo del siglo XVIII, las intendencias, ¿no? Las intendencias, que tendrían pues carácter ya de organización departamental. De las intendencias nacerían por los departamentos que actualmente tiene el Perú. En aquel tiempo eran 7 u 8, ¿no? Uno no era intendencia, pero tenía rango de intendencia, que era la Comandancia General de Vainas. Estamos hablando del territorio de la sede. Y por último estaba el cabildo. El cabildo. Y una institución local cuyo edificio estaba al costado de la Casa de Pizarro, la Casa de Gobierno, pero que tenía pues en sus manos el control local, el control de la ciudad de Lima, ¿no? El cabildo, ¿no? Vamos a ver que la imitación de Lima se conformaría en cabildos en diversas ciudades, sobre todo en capitales de intendencias, como veríamos más adelante, ¿no? Por ejemplo, Pizarro funda en el norte del país una ciudad en honor a su ciudad natal, Trujillo de Extremadura, y le pone el nombre de Trujillo, ¿no? Entonces ya esa ciudad tendría con el correr de los años su cabildo, ¿no?
Lo mismo sería la ciudad de Jauja, que un tiempo fue capital del departamento de la Intendencia de Tarma, ¿no? Que hoy posteriormente se llama departamento de Junín, ¿no? Jauja fue durante muchos años la ciudad capital de esta administración, ¿no? La perla de los Andes, ¿no? Como le llamaron en un tiempo, ¿no? Jauja significa en el idioma europeo, si no me equivoco, lugar de abundancia, no país de abundancia, lugar de plétora, de abundancia. Bueno, estas son las 7 instituciones en cuyas manos detentaron la organización del virreinato del Perú. Entonces vamos a hablar primeramente del rey. El rey tenía pues una característica fundamental, ¿no? Estamos hablando del siglo pues XVI, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI y siglo XVII, estamos hablando, ¿no? Siglo XVI, XVII, 1500 y tantos y 1600 y tantos, ¿no? Entonces vamos a ver, pues, vamos a ver, pues, la connotación que tiene el rey, ¿no? Tenía en sus manos, en su persona, el poder, detentaba el poder y la suprema autoridad en el virreinato y en su metrópoli, ¿no? En España y sus territorios de ultramar, sus colonias, ¿no? No daba cuentas de su gobierno a ninguna persona, puesto que consideraba y basaba la justicia de la causa de su gobierno en el derecho divino de gobernar, ¿no? O sea, él solamente rendía cuentas a Dios de sus actos de gobierno, ¿no? Y de sus actos, por supuesto, personales, ¿no? Entonces vamos a ver que ese poder concentrado en sus manos era pues un totalitarismo, ¿no? Era pues un absolutismo completo, una monarquía absoluta, ¿no? Como se le llamó en aquel tiempo, despotismos ilustrados también a los gobernantes déspotas, pero que se interesaban en la cultura de su pueblo, ¿no? Entonces, gobiernos despóticos, autoritarios, absolutistas, y que tenían en sus manos el derecho de vida o muerte de sus súbditos. En la conquista española, América del Sur, vamos a ver que gobernaba Carlos I, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Carlos I de España, más conocido como Carlos V de Alemania. Entonces vamos a ver que este gobernante pues establece una especie de contacto o acuerdo con un consejo de 12 miembros, que era el Real Supremo Consejo de Indias. Entonces, las atribuciones que se daban eran pues interesantes, ¿no? Para la administración de las colonias. El Real Supremo Consejo de Indias elevaba al rey las ideas y los alcances propios de administración para los territorios coloniales. Había pues banqueros, había economistas, había geógrafos, había pues personajes detrás de ellos, estudiosos de la realidad política, natural, geográfica de las colonias a las cuales pues administrar, y esto pues hacer los descubrimientos para poder extraer la riqueza. No se olvide que la riqueza de América iba hacia España, como si fuera un mapa, ¿no? Acá América y allá España, iba la riqueza hacia España, el quinto real, ¿no? Que sostenía la economía de la metrópoli española y que permitía los gastos de la corte y por supuesto el del rey. Ustedes saben, y también del sacerdocio, ¿no? De la Iglesia Católica. Ustedes saben que las clases dirigentes no trabajan, ¿no? Ellos, su trabajo es administrar el país, ¿no? En este caso también no trabajaban y entonces la riqueza iba para manutención también de ellos y de la clase sacerdotal, que como vivíamos en España y en el Perú desarrollaron grandemente su religiosidad y también su poderío, ¿no? Note usted, por ejemplo, si usted camina por el centro de nuestra ciudad de Lima, ¿no? Va a ver pues iglesias por todos lados, se administraban pues los terrenos, tanto la administración religiosa, de la fe, de los creyentes, como de los terrenos circundantes en ese tiempo para la agricultura, ¿no? Las enormes haciendas que tenían, ¿no?
Por ejemplo, los terrenos aledaños al convento de San Francisco han sido enormes, ¿no? Enormes han sido, ¿no? Prácticamente daban con la muralla de Lima en la parte baja, lo que hoy es el puente de Abancay, ¿no? El puente de Hacho para Abancay, el cuartel de policía, la guardia de asalto, la casa de ejercicios espirituales, era grande, ¿no? Y así va a ver usted una cantidad de iglesias por todos lados ahí cercanas en la Lima, el cercado de Lima, la Lima antigua, ¿no? Entonces vamos a ver pues que el Consejo de Indias tenía esa atribución, ¿no? Legislativa de proponerle al rey, de aconsejarle al rey la administración eficaz y real de las colonias, ¿no? Hablemos un poquito más del rey, ¿no? Su función, pues, con respecto a la colonia, ¿no? Él era el que nombraba personalmente al virrey que vendría a gobernar América del Sur, ¿no? Un hombre de confianza de la nobleza española, de la Casa Real, ¿no? Un hombre, pues, que tendría, pues, ascendiente, ¿no? Influencia, buenos asesores, ¿no? Entonces, vamos a ver que aún en las guerras civiles viene el primer virrey al Perú y es, pues, envuelto en una guerra con Gonzalo Pizarro y ejecutado. Hablamos de Blasco Núñez de Vera, ¿no? Entonces ya estaba instaurado, pues, el virreinato peruano por Real Cédula del noviembre de 1542, ¿no? 20 de noviembre, si no me equivoco, de 1542. Ya estaba establecida o establecido la administración política virreinal del Perú. Entonces el rey le mandaba al virrey y también mandaba el nombre del sucesor de él, ¿no? Llamado Pliego de Mortaja, ¿no? Y le escribió una carta combinándolo a que, pues, administrar bien estos territorios, puesto que pesaría sobre este virrey la llamada, pues, el llamado juicio de residencia, ¿no? Que era, pues, al término de su mandato, la auditoría, la investigación que se le haría sobre su gobernancia en el virreinato del Perú. Solamente han sido 40 virreyes los que nos gobernaron, ¿no? Estamos hablando de Blasco Núñez de Vela, estamos hablando de virrey Amán Yunier, de virrey Hurtado de Mendoza, estamos hablando de, por ejemplo, de Fernando de Abascal, uno de los principales virreyes del Perú, casi en las últimas, el virrey Pezuela. Abascal fue un virrey importante porque durante su gobierno prácticamente ninguna junta de gobierno se estableció aquí en Lima, ¿no? Fueron en Chuquisaca, en Chile, en Charcas, en Buenos Aires, en Santa Fe de Bogotá, en Caracas, ¿no? En Quito, pero nunca hubo uno en Lima, ¿no? Esa es la labor eficaz que tuvo él de contrarrestar todo intento de rebelión fundamental contra su administración colonial, que ya se venía creyendo, pues, por la invasión napoleónica de España, ¿no? Estamos hablando del 1808, y por consiguiente los cambios de gobierno que había en la península ibérica. Entonces estamos dándonos cuenta de que las atribuciones del virrey emanaban prácticamente de estas dos instituciones fundamentales, el rey y el Consejo de Indias, ¿no? Pero por supuesto, pues, tenía también sus atribuciones propias, ¿no? Era dueño del regio patronato, ¿no? Una especie de injerencia legal hacia la administración de la religión, ¿no? O sea, él también podía nombrar o tenía derecho a veto o a voto para sancionar o colocar a algún representante máximo de la iglesia en el Perú. ¿No? Vamos a ver que el poder de la iglesia no era tan omnímodo, para actuar de manera, pues, independiente, ¿no? Con sus autoridades, sino que ya estaba, pues, normada, parametrada por la autoridad seglar y política, en este caso, ¿no? El virrey, ¿no? El regio patronato, pues, traía discrepancias entre el virrey con la iglesia, que fácilmente sean superables, puesto que se necesitaban ambos para ejercer el dominio del indio, que no querían que se rebelara, y de los esclavos negros, que no querían que se rebelaran también, pues, ¿no? Porque si se formó una república de indios, en su número iba a ser, pues, peligroso, ¿no? Es el caso de Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru es una de las primeras rebeliones que nace de dentro de la colonia y que lo hace, pues, Tupac Amaru no era ningún cayo del pato, era un cacique, ¿no? Era una autoridad nombrada por España sobre indios, pero él siendo indio, ¿no? Entonces se da cuenta y él tiene la connotación de querer crear una nación a partir de mismo, ¿no? Bueno, dejando de lado esas cositas que vamos a ver en conocimientos históricos posteriores, veamos la administración que tiene la Real Audiencia de Lima, ¿no? Tuvo dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno fue su aspecto legislativo,
legislativo y otro sería su aspecto judicial, porque se divide ya en primera y segunda instancia las cortes, ¿no? Primera instancia y segunda instancia. Esto va a venir en la información a ustedes en escaneo, ¿no? En copia, ¿no? Del libro. La administración legislativa va a ser prácticamente para servir de consejo al virrey y al mismo tiempo de normarle sus aspectos y controlarlo, ¿no? Sus mismos se llamaban oidores, ¿no? Los famosos oidores de la colonia, ¿no? Bueno, ¿qué podríamos decir, no? Actuaba como una corte superior en el primer caso, en la primera instancia, haciendo pues sanciones de tipo administrativas como magistrados, ¿no? De corte superior, en los casos que eran pues de tipo civil, pleito judicial, o en el caso de tipo penal, cuando era pues contra un delito criminal, contra el cuerpo de la persona, ¿no? Y al mismo tiempo pues tenía un tribunal con un presidente, un fiscal que escuchaba las ambas partes de la en pugna, ¿no? Entonces vamos a ver qué es el embrión de la primera Corte de Justicia de Lima, ¿no? Que siguen también esa administración. La Iglesia tenía por su parte otra parecida, que era independiente, aunque también normal en cierto modo por el Real la Audiencia de Lima, ¿no? Estamos hablando de la Inquisición, ¿no? ¿Cómo se llama? Tribunal del Santo Oficio, ¿no? Entonces también tenía pues un presidente, también tenía un fiscal y tenía las partes involucradas, ¿no? Las partes involucradas, la persona que acusaba y otra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente una persona acusaba a otra de hereje, ¿no? Entonces se dirimía la parte acusada con la parte acusadora con la parte acusada, ¿no? Entonces celebraban eso, ¿no? En una mesa amplia que funcionaba pues en su institución, que estaba pues en la plaza de la Inquisición, hoy llamada Plaza del Congreso, ¿no? Al costado de la al costado de la compañía de bomberos, ¿no? Ahí quedaba, ¿no? Que es la biblioteca del Congreso de la República, ¿no? Famosa mesa larga con sus presidentes y con su la famosa vela verde que prendían, ¿no? Era una vela adornada de color verde y ahí se veía la querella, por eso dicen que voy a decir la vela verde, ¿no? Que dichos antiguos que salían de allí, ¿no? Bueno, entonces algo muy parecido, pero de manera interna dentro de la Iglesia, esto es de manera pues laica, civil, política, si usted la quiere entender, y que contaba con aspectos de la vida diaria de Lima y también de los juicios políticos, ¿no? En el caso legislativo, controlaba pues al virrey, ¿no? Hacía efectivo en este caso sus manejos, ¿no? Por ejemplo, el manejo en economía del virrey. El virrey era pues el superintendente general de la Real Hacienda de Lima, ¿no? Es decir, veía los aspectos de economía, ¿no? Ustedes vienen que los manejos se conocen también como Real Hacienda de Lima, ¿no? Entonces, tenía pues ese control, ¿no? Desde la Real Audiencia de Lima, ¿no? Una institución muy importante, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Una cosa interesante que está aquí en el recordatorio, ¿no? Es que en el caso en que fallase el virrey o estuviera en campaña militar o fuese depuesto por algún movimiento revolucionario o una llamada desde España, ustedes saben que eso demoraba tiempo, ¿no? Los viajes, un mes más o menos aproximadamente. Entonces la Real Audiencia de Lima detentaba en sus manos el poder político, asumía las funciones del virrey. Era la primera organización que tenía pues la administración de gobierno, ¿no? Es decir, asumía funciones de gobierno. En este caso, si cayera un presidente aquí en el Perú, tendría pues el Consejo de Ministros,
y el presidente del Consejo de Ministros en sus manos las funciones de gobierno. Era en este caso el virreinato. Vamos a hablar un poquito de los corregimientos. Los corregimientos como quinta institución virreinal aquí en el Perú. Los corregimientos fueron establecidos incluso antes del establecimiento del virreinato del Perú. Fue idea de Carlos V, Carlos I, como organización nuclear que tendría a su cargo ¿qué cosa? Extirpar la idolatría. Entonces el español, que era generalmente el capitán que realizaba la conquista y etcétera, era el que pues tenía a su cargo un número total de indios, ¿no? Y con ayuda de sus secundantes o del jefe español les encargaba pues y les ayudaba pues a adoctrinarlos en la religión cristiana, número 1, extirpar la idolatría, número 2, número 3, ordenarle en el trabajo y en la sumisión y obediencia al rey, de las autoridades españolas. Y a cambio el indio le retribuía, ¿no? Le retribuía con pago pecuniario o en especie. Generalmente en especie, porque la moneda colonial un poquito tardó, ¿no? Y la Casa de Moneda de Lima de 1565 acuñaba monedas, pero eran de circulación mínima y solamente era para los blancos, nada más. Los indios solamente contribuían en especie y en trabajo, ¿no? El llamado plus trabajo, ¿no? Dejando al español, pues, en esta característica, disculpe la palabra, dejando al español ocioso, pues, ¿no? Entonces, esa obligatoriedad del trabajo indígena daría origen a una contradicción económica, ¿no? Cómo conseguir la riqueza a base del trabajo de otra persona y no del tuyo propio, ¿no? No construir una nación a partir de ti mismo, ¿no? Sino de la explotación de trabajo ajeno, ¿no? Cosa que acá en el Virreinato del Perú se hizo, ¿no? Más no se realizó en Norteamérica, ¿no? Donde los propios colonos tuvieron que trabajar y construir una nación, ¿no? Lo que hoy es Estados Unidos, jóvenes. Miren de dónde parte la raíz, ¿no? Ellos construyeron una nación. Acá no, acá en España vinieron y dividieron y formaron dos naciones. Esa duplicidad de naciones haría que el Perú nazca mal en el siglo XVI y se vean las consecuencias, pues, económicas y sociales hasta el día de hoy, ¿no? También en Norteamérica se construyó una nación. Lamentablemente hubo muchísimos excesos y mucha matanza también, pero construyeron una nación. Bueno, ¿qué sucede aquí? Los corregimientos trajeron mucho abuso y mucho clientelaje político, ¿no? En este caso, o clientelaje de servidumbre. De tal modo, pues, que serían suprimidos por Carlos III a raíz de la sublevación de Túpac Amaru y reemplazados por las intendencias. Las intendencias ya tendrían una función no tan propia de los corregimientos o encomiendas coloniales, que también serían en ese tiempo, pues, todavía fuertes, sino tendrían un carácter político más a las llamadas provincias y a los llamados futuros departamentos con que contamos el día de hoy. Bueno, era un territorio generalmente extenso, como los departamentos, administrados por un intendente, ¿no? Por eso se llamaba intendencia, y estos se dividían a su vez en partidos. Igual administración que los corregimientos, pero tenían concentradas atribuciones militares también. Fueron instalados en el siglo XVIII por reforma borbónica. El Perú tuvo 8 intendencias. Trujillo, en el norte, cuya capital fue Trujillo; Tarma, capital Jauja; Lima, capital Lima; Huancavelica, capital Huancavelica; Huamanga, capital Ayacucho; Cusco, capital Cusco; Puno, capital Puno; y Arequipa, capital Arequipa. Los contornos o límites, ¿no? de este virreinato peruano para el siglo, pues, XVIII, incluso que nace así también para el XIX, ¿no? Son pues podríamos decir, los contornos, así, el territorio peruano era más amplio, ¿no? Guayaquil, para tener una idea, ¿no? Guayaquil estaba, el territorio de Guayaquil era territorio peruano. Estaba la parte de Jaén de Bracamoros, no pertenecía al virreinato peruano, ¿no? Después Loreto era más amplio, abarcaba una parte importante de lo que es el territorio actual de Ecuador,
Después el límite natural de la parte norte del río Caquetá, no era el río pues Putumayo, como es el día. Después estaba también por el otro lado, por el sur, el río Acre, en el territorio brasileño, y por el sur estaba pues hasta el territorio de Tarapacá, ¿no? Era el territorio peruano. Entonces, vamos a ver pues que estas intendencias darían origen a qué? Darían origen a los futuros departamentos del día de hoy. Y sus partidos serían pues las provincias actuales. La última institución sería el Cabildo, una institución local, como les conté hace un momento, que tendría pues la característica fundamental de administrar los mejores recursos para la ciudad. Entonces, el alcalde o mayor, como también se le conocía, ejercía las funciones de gobierno interno, de control de la limpieza de la ciudad de Lima. No se olviden que Lima en ese tiempo tenía pues acequias, ¿no? Sí, hay grabados antiguos donde se muestran dibujos donde se muestran las acequias de Lima, ¿no? Se han hecho estudios sobre ello, ¿no? La tarea de limpiar esas acequias, la tarea de ejercer un mejor control de la distribución de alimentos, la tarea de vigilar, ¿no? La paz y tranquilidad de Lima en sus noches. Yo la conoció, el llamado pleito de Calesa, ¿no? Los nobles de Lima se daban en pelear con sus carros, ¿no? Las llamadas calesas, ¿no? Y para eso contrataban encapados también llamados serenos, ¿no? Encapados de noche y serenos de día. Ese serenazgo antiguo de Lima es interesante y ha sido motivo de estudio, ¿no? Y emana de aquí, del cabildo, mandado pues por el alcalde o mayor. Entonces, ¿qué sucede? Estas instituciones de tipo español y virreinal, imitando pues el ejemplo de la metrópoli española, que durarían 3 siglos. Incluso esta institución supervive hasta el día de hoy, que es la alcaldía, ¿no? Supervive y pues nos da a entender pues cómo fue la administración de la vida de Lima en aquel tiempo. Jóvenes, en la información que se les va a mandar su tarea, su cuestionario a ustedes, ¿ya? Así que ustedes ven y la mandan después por escrito. Muchas gracias, permiso.